Hola, estoy o sigo más bien aquí en la universidad, en la UCA, en la Universidad Jesuita de El Salvador, con mi colega y amigo Carlos Serna, con quien acabamos de grabar un video que presenté anteriormente sobre la obra de Ignacio Martín Baró, pero ahora le vamos a hablar sobre el padre Fermín Sáenz, quien fue otro sacerdote jesuita, quien fue el que a mí me llevó me enseñó la psicología analítica y me motivó a adentrarme en este estudio que me ha tomado ya, como les he contado varias veces, 30 años ya. Y parte de esa formación, aquí en la UCA la costumbre era que los profesores tenían a un alumno destacado que era el instructor, que hacía ciertas clases complementarias y ayudaba en ciertas tareas académicas. Y Carlos fue instructor del padre Fermín Sáenz en sus materias, fue profesor mío también entonces, digamos. Así que con él vamos a comentarles un poco coloquialmente la vida de este gran sacerdote que hizo cosas muy interesantes y que formó a toda una generación de psicólogos en la teoría y en las ideas de Carl Gustav Jung. Comencemos. Ok, bueno, comencemos un poco un video que para mí es muy significativo porque yo este video hablo fundamentalmente sobre la psicología junguiana y fue en estas aulas que están aquí, voy a poner algunos videos donde yo por primera vez escuché sobre la psicología de Jung y en ese contexto también tú conociste a Jung, ¿o no? ¿O lo conociste antes? No. Yo realmente entré a la psicología junguiana de la mano del padre Fermín Sáenz, ¿verdad? Fue una revelación, podría decir yo, este enfoque psicológico. Y me atrajo tanto que eso también me motivó a colaborar de cerca con el padre Fermín en sus clases y posteriormente también tratar de transmitir de la mejor manera lo aprendido, lo leído y hasta lo investigado en el tema de Jung. Sí, el padre, por lo menos como yo me aproximé a las ideas de Jung, fue porque el padre hacía una materia que se llamaba psicología dinámica, ¿no es cierto? Sí. Y en esa materia comenzaba, que duraba todo el año, y la primera parte del primer semestre era sobre el psicoanálisis freudiano, sobre todo. Un poco de historia, de los orígenes de las ideas de Freud, cómo Freud fue desarrollándose, y lo cual a mí me interesaba muchísimo, me encantaban esas clases, ¿no? Pero en un segundo momento él empieza a hablar de Jung y ahí me empieza a apasionar. Pero antes de entrar un poco en esos detalles, tal vez hablemos un poco del padre Fermín Sáenz, de la persona del padre Sáenz. ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué te recuerdas, Carlos? Bueno, el padre Fermín, de origen español, ¿verdad? Nació en la provincia o la región vasca. A muy temprana edad sintió él el llamado vocacional para ser sacerdote con la Compañía de Jesús. Hizo sus estudios iniciales en España, luego lo transfieren a lo que ellos llaman América, ¿verdad? Se viene para acá, para Latinoamérica básicamente, y él va poco a poco pues completando su formación sacerdotal y finalmente comienza ya su actividad, digamos, pastoral en la línea propiamente comunitaria que los jesuitas tienen como marcado, ¿verdad? Entonces creo que por ahí hay esos recuerdos iniciales de un padre Fermín con mucha ilusión, tratando de hacer de la mejor manera lo que él entendió que era su vocación, que no solamente era la parte sacerdotal, sino también la parte académica, la parte docente, formando a otros psicólogos y psicólogas, y eso es parte de ese recuerdo bonito de ese personaje. Sí, y tal vez comentar aparte de sus orígenes. Yo me acuerdo que él comentaba que él era hincha del Real Madrid, jugaba, totalmente, era portero, ¿no? Le gustaba el fútbol, jugaba, contaban que aquí donde es que tenía un equipo de fútbol y él jugaba como portero con los jesuitas.
donde también jugaba, contaba él, el padre Yacuría. El padre Yacuría, el padre Martín Baró también jugaban, ¿verdad? Yo alcancé todavía a ver en algún momento en la cancha de acá de la universidad ese juego en donde estaban jugando algunos de los jesuitas, y el padre Fermín, pues ya a su edad, incluso hacía un poco de tiempo jugando, ¿verdad? Recordando sus mejores momentos, creo yo. Claro. Bueno, pero sobre todo yo creo que, aparte que ya vamos a hablar un poco de eso, pero una parte bien importante, creo yo, que fue la obra que él hizo como parte de su sacerdocio, ¿no? Yo recuerdo que cuando estudiaba psicología fui a hacer como parte de mis horas sociales, había que hacer un servicio social aquí para graduarse, y fui a hacer una encuesta que en ese momento yo no relacioné con un trabajo del padre Sáenz, pero era una comunidad extremadamente pobre, como podríamos pensar en una favela brasileña, ¿no? Aquí en San Salvador, pisos de tierra, sin agua potable, gente muy pobre, viviendo de forma muy precaria y en condiciones de mucho hacinamiento. Y el padre Sáenz era el sacerdote de esa comunidad durante muchos años. Y él hizo una gestión, por supuesto, hay mucha gente que está involucrada, hay muchas instituciones, pero él participó en las gestiones de modo protagónico, entiendo yo, para urbanizar esa colonia que le llaman aquí, ¿no? Sí. Ese barrio. En aquel momento, obviamente, esta área, ¿verdad?, de cinturón de pobreza, ¿verdad?, llamadas acá en El Salvador colonias marginales en su momento, hoy asociaciones en vías de desarrollo, fue tocada, digamos, por la mano del padre Fermín, buscando, como bien decías, urbanizar, ¿verdad?, dotar de una vivienda digna a las personas que vivían. Esta comunidad está cercana o a la par de un río muy famoso que atraviesa la mayor parte de la capital de El Salvador, y era un barranco, era una cosa bastante peligrosa, ¿verdad?, con muchas tentativas de desastres y de riesgos para las personas que ahí vivían en forma muy precaria. Casas de cartón en su momento, pisos de tierra, no agua, no servicios básicos, también obviamente muy tocada por la violencia social, mucha gente que había sido desplazada por la guerra, por los terremotos, por diferentes situaciones en el país que estaban viviendo ahí. Entonces el padre hizo gestiones muy buenas para que le pudieran apoyar, dotándole de una vivienda digna a las personas que estaban ahí. También introdujo el agua potable para la mayoría de la gente. Se hizo una calle que hoy atraviesa esa colonia, ¿verdad?, la colonia Las Palmas, y su trabajo fundamental era desde la parroquia, porque él era el sacerdote asignado allí, tratando también de hacer el proceso de evangelización al entendido como se hacía con los documentos de la iglesia de Puebla, de Medellín, de toda esta reforma, ¿verdad?, de una iglesia más cercana a las comunidades, a lo que se llama el pueblo de Dios. Entonces el padre Fermín hizo toda esa obra. En una época, creo yo, que es interesante, una época en que la iglesia está tan desprestigiada con cierta razón, también creo que es importante destacar el trabajo de estos sacerdotes, no solo, este tipo de trabajo, ¿no?, que hacían, que afectaba de forma muy trascendente la vida de las personas, ¿no? Les mejoraba mucho la calidad de vida. Otra obra importante que él hizo fue lo que le llaman, se le llama todavía existe, el centro de Loyola, que es un centro, un edificio, un conjunto de edificios y un espacio que está más o menos cerca de aquí, en un cerro, un lugar muy bonito con una vista de San Salvador, donde se hacen ejercicios espirituales, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿no? Así es. Que es una forma de desarrollo psicológico, si llama un ejercicio, para ponerlo en términos psicológicos, un ejercicio de meditación y desarrollo psicológico, claro, en el contexto de la religión católica, ¿no? Yo nunca lo he hecho. ¿Tú has hecho alguna vez? Sí, de hecho, en 3 oportunidades, 2 veces acá con la UCA, otra vez cuando estuve estudiando en México, ahí hice también los ejercicios espirituales. Muy interesante proceso, de hecho, bueno, lo digo porque es real.
Mi tesis de grado fue precisamente sobre la psicología de la religión y cómo estos procesos pueden ayudar también a la mejora en el proceso de individuación, ¿verdad? Tal como lo entiende Jung. Entonces el Centro Loyola, que es un centro muy, como les decía, muy importante, fue también construido en base a la gestión del padre Fermín Sáenz. Esa obra también todavía perdura y es un centro activo, entiendo yo. Exactamente. Comenzó el padre Fermín en 1970, poniendo las primeras piedras de lo que él después terminó llamando el Centro Loyola, ¿verdad? Una obra que tardó 16 años para completarse, porque era con ayuda voluntaria de las personas que le colaboraban a él y obviamente con la visión de desde allí hacer también parte del proceso de crecimiento y de desarrollo de las personas y también un poco de la pastoral y la evangelización que los jesuitas hacen en todas sus casas. Claro. Bueno, esas fueron dos de las obras, digamos, materiales, físicas que el padre nos legó a la sociedad salvadoreña. Ahora, en el plano de su trabajo como profesor de la Escuela de Psicología, también es bien destacable lo que hizo, porque imagínense que ahora prácticamente en ninguna universidad o en muy pocas universidades del mundo se enseña Jung, ¿no? Es algo que ustedes saben, yo creo que también lo he comentado en varios lugares, y si se menciona Jung, muchas veces se lo menciona en una clase y de forma crítica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso, entonces Jung no se enseña en la universidad y aquí el padre Sáenz era un oasis, diría yo, donde él durante un año enseñaba las ideas de la psicología junguiana en el contexto de la psicología dinámica que él le llamaba, y además también tenía unos seminarios que era de psicología, yo no me acuerdo cómo, seminario psicología de Jung, sí. Seminario de Jung, que era un curso un poco más intensivo entre los ciclos, le llamábamos aquí, entre que terminaba un año y comenzaba el otro, se podía avanzar con esos créditos, con esa materia, que era muy interesante. Yo también tomé esa materia, tú también la tomaste. Sí. Bueno, entonces el padre hacía estas clases y a propósito de esto, ¿cómo es que el padre llega a Jung exactamente? No podría yo identificarlo, tal vez tú sabes, pero yo sé que él hizo su tesis de doctorado en la Universidad Javeriana en Colombia la tesis del doctorado se llama Jung, una antropología, ¿no? Entonces hace un estudio, yo tengo esa tesis, tenía una copia de esa tesis y Carlos me regaló otra copia que es la que tengo todavía en Chile y la otra la perdí, la presté y creo que se quedó por ahí. Esa tesis es una tesis excelente. Los amigos que están en Colombia seguramente la pueden encontrar en la Universidad Javeriana y esa es aparte el padre Sáenz era, como la mayoría de los jesuitas, había estudiado filosofía y teología, ¿no? Sí. Hablaba inglés, francés, alemán, latín, griego, obviamente, inglés, español, ¿verdad? Entonces, y así era también la biblioteca que tenía, era un ávido lector, era un voraz lector, había completado una biblioteca personal de, yo podría decir, más de 3,000 títulos en diferentes áreas, ¿verdad? Antropológicos, psicológicos, psicología junguiana, religión y otros temas también que le interesaban. Y creo yo de que por ahí venía mucho el deseo de él de formar psicólogos de una forma integral, pero también desde el enfoque junguiano, ¿verdad? Un poco más completo, claro. Llegando quizás a situaciones más profundas de la psique, entendidas incluso hasta en lo transpersonal, para poder realmente entender el fenómeno psíquico, entender realmente el alma del ser humano. Claro. Yo me acuerdo, para no alargar demasiado el video, porque básicamente este es un homenaje para una persona tan destacada, pero para no alargarlo demasiado, yo me acuerdo que cuando salía de estas aulas, cuando empecé a escuchar en las clases del padre de Jung, yo salía de esas clases, me acuerdo, estaba oscuro en las 7 de la noche, yo caminaba por eso y me parecía que iba flotando y decía yo, aquí encontré mi psicología, una psicología que une
lo espiritual, lo trascendental con el trabajo psicológico de ayudar a las personas. No es no es un trabajo religioso, pero es un trabajo que retoma lo religioso y lo trascendente en un contexto del trabajo psicológico. Para mí realmente fue un impacto muy grande, ¿no? Además la forma en que tenía el padre Sáenz para explicar, ¿no? Lo hacía era como dar una misa. Sí, ¿no? sí, era muy didáctico en ese sentido. Él tenía un apasionamiento por la psicología junguiana, por la figura de Jung. Estuvo muchas veces allá en Suiza, ¿verdad? Platicó con familiares de Jung, estaba muy interesado que incluso alumnos de la universidad se pudiesen formar en los mejores institutos junguianos del mundo. Y bueno, en eso su forma tan particular de transferir los contenidos, de compartir la información, de entusiasmar e ilusionar a muchos de nosotros en la figura de Jung, en su escuela, en las posteriores ramificaciones y los discípulos que Jung fue haciendo a través del tiempo. Creo que es un gran legado que ahora pues se aprecia mucho, pero también hay una nostalgia, ¿verdad? Que desafortunadamente eso no está ya puesto en muchos centros educativos, en muchos espacios, digamos, de diálogo o de investigación psicológica. Fíjate, Carlos, que aquí en el canal, el video más visto de todos los que hay en el canal es el de la sincronicidad. Wow. Y es el que seguramente, si usted está viendo este video, lo más probable es que se haya suscrito al canal por ese video, porque es el video que más suscriptores logra, digamos. Y yo me acuerdo de un episodio, para contar uno de muchos episodios especiales en esas clases, y para quienes les interesa el tema de la sincronicidad, cuando él estaba hablando de los sueños, ¿no? Entonces no me acuerdo exactamente qué, pero me acuerdo de la pregunta que yo le hice, padre, le dije, ¿eso significa que los sueños premonitorios son posibles? ¿Y cómo es posible que eso ocurra? Y él me dijo, con su tono español que tenía, bueno, porque en el inconsciente no existe el espacio y el tiempo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es uno de los temas fundamentales de la psicología junguiana, que atrae mucho, que dice mucho a la psique, ya sea que lo tengamos muy trabajado a nivel consciente, pero sobre todo a nivel inconsciente. Te interesa saber cómo es ese proceso en donde de forma, algo llamémoslo así, casi mágica, hace coincidir situaciones que están en planos diferentes de tiempo y espacio, pero que al final suceden y uno los termina viviendo, los termina valorando, termina haciendo ese gran insight de, era por esto. Y entonces la sincronicidad es uno de esos grandes aportes que Jung dio. Y recuerdo también sobre ese tema que vinculaba mucho con el punto de los sueños, ¿verdad? El análisis del sueño junguiano, un poco distante ya del freudiano, en donde el padre insistía mucho de decir, no dejen de soñar, ¿verdad? Porque en el sueño se revelan las cosas de ahora, de antes y de después. Claro. Entonces, en ese sentido, sí se permite, ¿verdad? No solo aquellos sueños en donde yo rescato mi historia personal, sino también aquellos que están vinculados colectivamente con lo que ha sucedido, pero que también con lo que viene, con lo que está por venir. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible de ir identificando nuestras sincronías que se dan regularmente en el ejercicio de la mente, ¿verdad? En la psique. Bueno, eso es algo de lo que yo quería contarles sobre el padre Fermín Sáenz, un pequeño comentario, un modo de homenaje de este gran sacerdote. Hay muchas historias que les podríamos contar. Para terminar, quizás comentarles que cuando nosotros estudiábamos, un grupo de estudiantes decidimos seguir estudiando a Jung y armamos un grupo justamente en el Centro Loyola, en el que estabas tú, estaba yo, estaba mi amigo y colega también Carlos Arévalo, estaba otro amigo Eduardo Carbone, y había otra gente más, Nino Sánchez, René Salinas, Roberto Figueroa, Fernando Figueroa, María Teresa Herrera, que llega también. Habíamos varios, Cecilia Pocasangre, recuerdo que también estuvo en algunos de...
Y estuvimos ahí un par de años estudiando, leyendo a Jung y estudiando. Y de ahí no he parado, ¿no? De ahí no he parado, como les he comentado, bueno. En realidad toma tiempo, pero es muy interesante e importante, diría yo. Yo quiero decir algo que el padre quizás te hubiera dicho. Que qué bueno que tú seguiste y completaste el legado al seguir estudiando, investigando, leyendo y sobre todo ahora difundiendo a través de tu canal todas las ideas del pensamiento y la obra de Carl Gustav Jung. Creo que eso a él, desde donde quiera que nos esté viendo, lo alegra enormemente porque siempre quiso dejar ese legado que continuara, que hubiésemos algunos referentes para mantener, no digo una tradición, sino más bien toda una escuela de psicología, ¿verdad?, que da su aporte y hace también un trabajo valioso educando a otros sobre los temas jungianos. Muchas gracias. ¿El padre murió en qué año? 1998. ¿No? Sí, lo vimos, lo acompañamos en algunos momentos de su enfermedad, su larga enfermedad. Tuvo una enfermedad psicomotriz, degenerativa, que lo consumió a lo largo de varios años. Incluso cuando teníamos clases tenía algunos pequeños síntomas ya. Y también para reconocer, ya que estamos reconociéndonos, yo también debo reconocer que el padre tenía mucho afecto, mucha admiración a Carlos, que él fue su instructor durante varios años. Y bueno, te agradezco, Carlos, porque con Carlos ayudó a que hiciéramos las gestiones para poder venir aquí a la universidad a grabar este video, y por supuesto su presencia para quienes conocieron al padre Sáenz, quienes fueron sus alumnos, es muy significativa también en este video. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a ti por haberme invitado, ¿verdad? Gracias a la universidad que nos abrió nuevamente las puertas. Hemos regresado ya como exalumnos graduados, y también a todos los que ven estos videos los motivo y los invito a que conozcan un poco más, ¿verdad?, de Fermín Sáenz, sacerdote jesuita, a través de sus escritos, a través del legado que dejó, y que conecten siempre con la gran escuela de Carlos Gustavo Jung. Ok, eso es todo por hoy y nos vemos próximamente. Perfecto.